Buenos días, querida congregación, queridos amigos que nos estáis viendo en esta mañana, domingo 22 de noviembre. Vamos a orar y pedir al Señor que nos hable por su santa palabra en este día, ¿de acuerdo? Acompáñame. Eterno Padre, te damos gracias por este nuevo día, te damos gracias porque tú nos cuidas, te damos gracias por todas las cosas, por tu provisión, por tu protección. Rogamos, Señor, que en esta mañana nos des el pan nuestro de cada día y no solo el físico, sino también el alimento espiritual que tus hijos necesitamos. Te lo pedimos todos juntos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a compartir el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana, que se titula Pequeños Comienzos. Pequeños Comienzos. Vente conmigo al libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículos del 8 al 10, y dice así: Vino palabra de Yahvé a mí, diciendo: Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Yahvé de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahvé que recorren toda la tierra. Bueno, a modo de introducción te quiero compartir que el profeta Zacarías fue contemporáneo del profeta Ageo. Durante el reinado de Ciro, más de 50.000 judíos volvieron a Israel desde Babilonia en el año 538 a.C. y colocaron los cimientos del templo en el año 536 a.C. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Hubo una gran oposición, porque cuando queremos hacer la obra del Señor se levanta oposición, y el trabajo se detuvo durante 15 años. Es cuando entonces el Señor levanta a profetas como Zacarías y Ageo, que exhortaron al pueblo de Dios a terminar la obra, a terminar el templo. Y lo hicieron en el 516 a.C. Dios obra limpiando al líder religioso Josué, al sumo sacerdote Josué. Y ahora anima también al líder civil Zorobabel por medio de otra visión. Y el Señor les hace ver que el templo sería reconstruido no con fuerza ni con poder, no con fuerza humana, no con un poder humano, no con una capacidad humana, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y les muestra que con ese poder, el Espíritu de Dios, obrando en ellos, no habrá obstáculo ni monte que se les resista. Ese monte, dice aquí en el profeta, que será reducido a llanura. Y me encanta algo que he anotado. Según la literatura rabínica, el hombre que tiene discernimiento espiritual es llamado removedor de montañas. Removedor de montañas. Qué bueno, ¿verdad? Este proceso en el que Dios primero limpia y hace digno al sacerdote Josué y después capacita a Zorobabel para hacer su obra en el espíritu y no en la carne, porque la obra de Dios se hace en el espíritu y no en la carne, nos muestra de forma muy clara que el Señor no está aquí para cumplir nuestros sueños, ni nuestras ilusiones, ni nuestras ideas vanas o sueños vanos y egoístas, sino las metas que le glorifiquen a Él. Es por eso que Dios tiene su proceso. Cuando Él se propone cumplir algún propósito, alguna meta, ¿verdad? Pues lo que hace es limpiar primero al sacerdote Josué en este caso, y luego capacitar a Zorobabel como líder civil. Mira qué interesante. Zacarías significa Yahvé se acordó. Su padre se llamaba Berequías, que significa Yahvé bendijo. Y su abuelo se llamaba Iddo, que significa fijado el tiempo y ataviado. Si unimos el significado de los 3 nombres de toda esta genealogía, ¿saben lo que formaría todo el significado de los 3 nombres juntos? El mensaje del libro de este profeta. Yahvé se acuerda de su pueblo y le bendice en el tiempo fijado. ¿Por qué te comparto esto y este aparente juego de nombres y significados?
porque ahora veremos que en la reconstrucción y en la finalización del templo, cada detalle es importante. Y no debemos menospreciar los pequeños comienzos, los pequeños brotes que nos pueden llevar a los grandes propósitos de Dios. Vamos al punto número 1 del mensaje en esta mañana. Cosas pequeñas que no deben ser menospreciadas. Zacarías 4, versículo 10, tenemos nuestro versículo central en esta mañana, dice así: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahvé que recorren toda la tierra. En otras traducciones dice así: su trabajo es ahora muy pequeño, pero cuando lo haya terminado, hasta los que no creían en él se le llenarán de alegría. Otra traducción dice: aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, ahora se alegrarán viendo a Zorobabel terminar las obras. Y otra traducción de este mismo versículo dice: cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. El mensaje también se podría titular Modestos comienzos. El día de las pequeñeces es una referencia a la desfavorable comparación hecha por algunos entre el glorioso templo de Salomón y la más pequeña estructura de Zorobabel. Algunos habían visto la grandiosidad, la gloria del templo de Salomón, y ahora comparar eso con esa estructura más sencilla o más pequeña de Zorobabel. Gran número de personas desprecian el día de las pequeñeces. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza despreciar aquello que parece que no tiene importancia. Pero es propio del proceder de Dios empezar sus grandes obras en un día de pequeñeces. ¿Por qué? Porque así se ve que no hay méritos personales en los medios. Así el poder divino es desplegado más plenamente. Y así la fe es ejercida y tiene la oportunidad de aprender grandes lecciones. Segundo punto, hablemos de los que desprecian y cómo lo hacen. Los que muestran desprecio pueden hacerlo y dirigirlo de varias formas. Por ejemplo, a las cosas que Dios ordena. Fingen tener piedad de tales cosas débiles. Nehemías 4, versículo 2. Cuando Nehemías va a reconstruir los muros de Jerusalén, un tal Sanbalat y todos los que se oponen dicen: y habló delante de su hermano y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? También critican y hallan faltas. En 1 de Samuel 17, 28 dice así: y oyéndole hablar Elías, su hermano, el hermano de David, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y también se burlan y ridiculizan. En Hechos 17, 18 podemos ver: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con el apóstol Pablo, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Le decían palabrero. Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, se puede menospreciar, despreciar los pequeños comienzos, el día de las pequeñeces, cuando personas desprecian a las cosas que Dios ordena. También cuando se desprecia a los demás. Los que desprecian a los demás en el día de las pequeñeces deberían recordar que ¿no fuisteis vosotros niños alguna vez? Si lo fuisteis, ¿por qué despreciáis a otros? ¿Quiénes sois para despreciar a los demás? ¿No fue débil algún día el más grande de los santos siervos de Dios? ¿No fue débil algún día? ¿No expresa nuestro Señor su cuidado por los corderos?
Mira lo que dice en Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y también las personas que menosprecian el día de las pequeñeces lo hacen incluso con ellos mismos. Con frecuencia dejan de alimentar pensamientos y sentimientos que los llevarían a Cristo. Desprecian las palabras, las invitaciones, los avisos, las llamadas de atención de parte de Dios para hacer algo nuevo en sus vidas. Hay personas que continuamente están apagando la voz de Dios, menospreciando la invitación que Dios le está haciendo, de la salvación que le ofrece, de poder hacerlos formar parte de su iglesia y de participar de las promesas que Dios tiene para nosotros. Ahora vamos al punto número 3. Los que no desprecian los pequeños comienzos. Por ejemplo, los padres deseosos de ver florecer los brotes de gracia en su hijo, las pequeñas señales, las más pequeñitas de vida espiritual, nos entusiasman, nos motivan, nos encantan, ¿verdad? Los ganadores de almas también se alegran de ver la primera brizna de la cosecha. Con esas pequeñas cosas ya se anima un ganador de almas. Y Jesús mismo, Él ama a los pequeños. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 14, dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Yo quiero leerte una cita de Moody, algo que ocurrió, que creo que es muy gráfico y nos va a hablar bastante. Dice así: observé cierta tarde en el culto a una señorita que yo sabía era instructora de escuela dominical. Después del culto le pregunté dónde estaba su clase. Oh, me dijo, fui a mi clase y encontré un solo muchachito, así que lo despedí y cerré la puerta. ¿Solo un niño?, le dije yo. ¿Y usted no pensó en el valor de una sola alma? ¿Y si Dios hubiese escogido a este muchacho para ser un Knox, un Wesley o un Whitfield? ¿Usted habría apagado por su desánimo una antorcha divina dispuesta por Dios para iluminar naciones? Debemos aprender a alimentar. Bueno, quiero decir, antes de seguir, que doy gracias a Dios por todos los maestros y maestras de escuela dominical que tenemos en la congregación y animarlos, porque esa función tiene mucho valor. No tenemos ni idea de lo que puede ocurrir, y a partir de esa siembra, esas semillas de la palabra, de esos principios bíblicos, en esos niños pequeños, en esas niñas, ¿qué puede brotar un día de ahí? Y cómo Dios puede levantar grandes siervos y grandes siervas para su gloria. Así que oro por esos maestros y maestras, doy gracias por ellos, los honro y los bendigo en el nombre del Señor. Y creo que la iglesia decimos amén, ¿verdad?, a todo eso. Bien, debemos aprender, viendo todo esto, a alimentar las más pequeñas señales de la gracia. Mira lo que dice en Isaías 65:8. Así ha dicho Yahvé: como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mi siervo, que no lo destruiré todo. Aún viendo una vid marchita, podríamos decir que Israel era como una vid marchita, que parece que no tenía savia ni tenía vida, y muchas vidas, incluidas las nuestras, en momentos determinados, podríamos asemejarnos a esa vid que está marchita, que parece que no tiene savia ni vida. Pues mira, te voy a decir algo. Dios es capaz de aprovechar cualquier brote o racimo con esperanza. Y me encanta cuando dice: no lo desperdicies, no lo desperdicies. Y yo te digo de parte del Señor, el rema del mensaje en esta mañana: no lo desperdicies, no menosprecies las cosas pequeñas, no menosprecies el día de las pequeñeces, los pequeños comienzos, las cosas modestas, esas cosas que parecen que no tienen gran valor, que parecen que pasan muy desapercibidas. Ese gesto, esa persona,
esa situación, esa pequeña enseñanza, esa pequeña promesa, no lo desperdicies, no desperdicies los momentos, esos pequeños momentos que parecen que no tienen gran trascendencia, la tendrán en la eternidad. Aprovéchalos de parte del Señor. Cógete ahí, aprovecha la oportunidad. Te voy a decir algo acerca del césped. A todos nos gusta ver un jardín, ¿verdad?, de césped bien verde en una casa. Pues mira, el césped es tan solo una planta muy pequeña. Sin embargo, ¿sabes qué pasa? Que cuando se siembran sus semillas en la tierra, lo que hacen es ahogar todas las demás malas plantas. Es tan fuerte que ahoga las malas plantas que pueda haber y se desarrollan hasta formar una hermosa y preciosa alfombra verde donde nosotros podemos, ¿verdad?, posar nuestros pies descalzos y que nos libra del barro. ¿Por qué? Es por la fuerte cubierta que forman sus raíces entretejidas entre sí. Y es algo muy pequeñito, pero que tiene mucha fuerza y forman ese tapete, esa alfombra verde tan preciosa y tan buena, ¿verdad? Te quiero contar una anécdota que a mí me ha llamado mucho la atención y me ha enseñado una gran lección. ¿Quién no ha oído hablar de Giuseppe Verdi, verdad? Este gran músico, considerado uno de los más grandes compositores de la ópera italiana. Él nació en Le Roncole, en la provincia de Parma, y posteriormente se le llamó a ese lugar donde él nació Roncole Verdi, en honor al músico. Pero no solo se le llamó Roncole Verdi a donde él nació, sino que plazas, calles de Italia llevan hoy su nombre, su apellido. Ahora, también el famoso, y esto es donde llama mi atención, el famoso Conservatorio de Milán pasó a llamarse Conservatorio de Música Giuseppe Verdi de Milán. Pero lo curioso del tema es que dicho conservatorio en su tiempo no admitió a Verdi como alumno, alegando que ya estaba pasado de edad, alegando que tenía una técnica de piano sin muchos recursos, que no tenía una técnica muy buena de piano. Despreciaron los modestos comienzos y se equivocaron con él. De hecho, el Conservatorio de Milán lleva el nombre de Verdi y, según he leído, él no quería que se pusiera su nombre a ese conservatorio. Lo que pasa es que lo hicieron después que él murió, sin su consentimiento. Se equivocaron con él. Y nosotros podemos equivocarnos con los demás, incluso con nosotros mismos, de lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Así que yo te animo a que tengas expectativas de un Dios grande, de un Dios poderoso, que pueda hacer propósitos grandes y eternos a través de tu vida. Espera grandes cosas de Dios. Ahora, todo eso puede empezar con cosas que no aparentan ser importantes o que no son tan visibles, pero para el Señor, gloria a Dios, son visibles y están anotadas en el cielo. Conclusión: vamos a cuidarnos de no menospreciar lo que Dios quiere hacer con pequeñas cosas, pequeños comienzos, pequeñas personas, una pequeña congregación, un pequeño grupito, una pequeña iglesia, algunas personas, poquitas, que se reúnen para orar. Estemos muy atentos a lo que Dios quiera usar en cada momento, en cada vida, ese pequeño talento. Ay, es que yo solo tengo un talento. En las manos de Dios es mucho. Esos pececillos y esos panecillos, tan poquitos de ese niño en las manos de Dios, cuando oró Jesús, multiplicó el pan y los peces, los panes y los peces, y dio, ¿verdad?, de comer a miles de personas. Por muy insignificante que parezca, para lograr grandes propósitos eternos. Y termino con lo que nos dice el Evangelio en Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Y dice así: otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña, escucha bien,
la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor. Cuando es semilla es la menor, la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Eterno Padre, te damos gracias por tu reino, por tu palabra, por la semilla incorruptible de tu palabra. Señor, no queremos nuestros sueños, queremos los tuyos. No queremos nuestras metas y nuestros propósitos vanos, egoístas, ambiciosos, queremos los tuyos. Queremos propósitos no personales, egocéntricos. Queremos propósitos eternos, que te glorifiquen a ti. Te rogamos, Señor, que nos ayude a no menospreciar, a no despreciar, a no mirar con nuestra mente, con nuestros ojos, pensando que esto es tan poca cosa, que Dios no va a usar, que Dios se va a olvidar. Señor, queremos aprovechar cada oportunidad, cada situación. Queremos, Señor, como Moisés, que tenía en su mano solamente una vara, pero en tus manos, Señor, esa vara hizo prodigios y abrió incluso el mar rojo. Señor, lo poco que tenemos y lo poco que somos, queremos ponerlo en tus manos. Y no queremos menospreciar, sino que queremos tener visión. Queremos ser personas con discernimiento, que saben ver un monte y hacerlo como llanura. Señor, ayúdanos a reconstruir, a reedificar. Señor, a ser partícipes de tu obra, de lo que tú quieres hacer. Ayúdanos, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Muchas bendiciones. Buen domingo.